Biblia, hermanos, les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Hoy la abrimos, Señor, con el deseo de que nos hables, nos bendigas a todos nosotros. Danos lo que necesitamos hoy, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Es el último mensaje porque es el último domingo del mes, así es, ¿verdad? De esta serie de sermones, que la palabra proclame, porque estamos en el mes de la Biblia, pero también estamos celebrando 500 años de Reforma Protestante. Y justamente mi sermón tiene un nombre curioso que no pensaba yo haberle puesto así algún sermón alguna vez en mi vida antes de hoy: el honor de ser protestante. La base bíblica es Romanos 12:2, solamente Romanos 12:2. Léanlo conmigo, por favor, está en la pantalla. Romanos 12:2 dice así, ¿lo leen conmigo? ¿Ya está en la pantalla? ¿Todavía no? ¿Me ayudan? ¿Ya está? Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, Señor, háblanos, por favor. Martín Lutero inició la Reforma Protestante, aunque decimos eso porque fue en realidad el iniciador, digamos, de la Reforma formalmente, pero antes de él hubo otros héroes famosos como Juan Hus que fueron perseguidos, son los pre-reformadores. Seguramente Martín Lutero leyó cosas de él, escuchó cosas acerca de él y seguramente fue impactado por eso, pero tuvo tanta influencia Martín Lutero en el inicio de su reforma que se le identifica como el iniciador. Pero él lo inició basado en tres cosas. Se le llama en la teología y en la historia de la fe tres solas: sola gracia, sola fide, sola fe, sola escritura. Se dice en latín, pero dice lo mismo, no solo por la gracia, solo por la fe, solo por la Biblia. Estas tres fueron sus bases sólidas. ¿Qué estamos de acuerdo con él nosotros? Absolutamente. Es por la gracia, es por medio de la fe y es por la palabra de Dios, está la verdad. Lo que está fuera de eso es mentira. Pero la Reforma creció, otros se integraron, siguió adelante, se desarrolló, hubo otros héroes. Permítame decir algunos, por ejemplo: Ulrico Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Suiza y Francia, Juan Knox en Escocia, Felipe Melanchthon en Alemania, Menon Simons en Holanda, Guillermo Tyndall en Inglaterra. Este último fue el primero en aprovechar la imprenta de Gutenberg. Ya se había inventado la imprenta, fue el primero en aprovecharla para publicar en inglés el Nuevo Testamento. Y además de que el Nuevo Testamento en inglés tenía sus comentarios, y sus comentarios eran reformadores, sus comentarios eran novedosos, eran evangélicos. Así que su Nuevo Testamento fue declarado ilícito, se persiguió el Nuevo Testamento, se quemó cada testamento que se encontró, y él también finalmente fue quemado en 1533. Imagine usted, por haber publicado, por haber traducido la Biblia de los idiomas originales al inglés para que la gente lo entendiera. Insisto, como he dicho en todos estos sermones, si usted no es de nuestra iglesia, es de una iglesia católica, por favor, no se ofenda ni mucho menos. Voy a decir datos históricos solamente, que usted puede corroborar en cualquier enciclopedia, puede corroborarlos en el internet. Y no voy a decir bueno o malo al respecto, solamente voy a mencionar los hechos. Cuando vaya al texto bíblico, ahí sí me disculpa, voy a agarrar el texto bíblico y voy a decir lo que dice porque es la palabra de Dios y no hay manera de evitarlo. Pero cuando me refiero a la historia, lo voy a hacer con mucho respeto y por favor no se sienta usted ofendido de ninguna manera. Son datos históricos, reales, que usted puede corroborar. Y para hablar de mujeres, porque he mencionado reformadores hombres, pero déjenme decirles que también hubo mujeres participantes en esto. Por ejemplo, Caterina von Borad en Alemania, de 1497 a 1552. Su vida fue talentosa y muy hermosa, muy atractiva. Ella, cuando tenía 6 años, su padre se volvió a casar y entonces su madrastra, como era costumbre en aquella época deshacerse de la chamaca, la mandó a un monasterio. Así que no fue vocación de ella, no es que ella toda su vida quiso ser religiosa, no, la mandaron obligada, fue recluida en un monasterio. Y cuando era adolescente y joven, junto con otras amigas, comenzaron a leer escritos de Martín Lutero. Y ella se convierte por causa de eso. Y organiza ella entre las compañeras una huida. Y se escapan, como escapar de la cárcel, se escapan. Hacen un agujero y esas cosas, se brincan bardas, se escapan y buscan a Martín Lutero y se unen a su causa.
Y es finalmente la mujer que se le declaró a Martín Lutero y le dijo: para que sus enemigos lo alcancen, van a tener que pasar por encima de mi cadáver. Es esa misma valiente, tremenda mujer, Catarina von Bora. Es que también hubo mujeres, y por supuesto que tuvieron muchos hijos y fueron muy felices, más o menos. Pero cuando se desarrolla el cristianismo con estos otros héroes, estoy mencionando otros héroes de la Reforma, aparecen ya no solamente los tres solas, se le llama así, los tres solas de la Reforma, sino aparecen cinco. Es decir, Martín Lutero pensaba en tres: solo la gracia, solo la fe, solo la escritura. Pero resulta que todos los demás reformadores le añaden y se convierten en los cinco bases teológicas de la Reforma. Solo la escritura, solo la Biblia, la palabra de Dios, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Nada que contradiga la revelación de Dios puede regular nuestra vida. Eso está clarísimo en Gálatas 1, 6 al 10, en 2 Timoteo 3, 16. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16? ¿Lo saben? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y 2 Pedro 1:3 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también dice Pedro que la palabra no es de interpretación privada. Sé que estoy hablando más rápido que nunca, pero es que este es el paréntesis histórico y voy volando. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo camino para llegar a Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo en que podamos ser salvos sino en Jesucristo, dice Hechos. Pero también dice Jesús mismo en Juan 14, 6, ¿lo recuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y viene un absoluto: nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo, solo gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe en forma inmerecida. No se basa en los méritos de Él, sino en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo. Entonces solo la escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, solo por medio de la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. No es cuestión de sacramentos, no es cuestión de buenas obras. Romanos 3:28, recuerdan, y Efesios 2:8 al 9 ratifican esta verdad. Es por la gracia de Dios, no es por nuestras obras. Y solo a Dios la gloria. Es el quinto de los sola, así se le llama, de la Reforma. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter, como lo dice Efesios y Pedro también. Estas frases, hermanos, esas cinco solas le llaman así, se le llama así en la historia, son la base de la Reforma. Algunos le agregan dos más, me gustan a mí, me gustan. Otro día, otra ocasión, tal vez yo predique sobre las 7 solas de la vida cristiana, de los cristianos reformados, pero hay quien le añade dos más. Solo la iglesia, una sola iglesia, la iglesia de Cristo está en todas partes, Él la dirige, y solo caritas, solo el amor como principio fundamental de la vida. Me gusta la idea. Me gustan estas 7 verdades fundamentales de la vida. Pero estos 5 son, digamos así, las banderas de la Reforma. Ahora bien, debemos enseñarlas, nosotros vivirlas y, por supuesto, proclamarlas hasta que las aprenda la nueva generación para que las sigan sosteniendo. Y si más adelante hace falta una buena reforma, otra vez, pues hagámosla juntos si estamos vivos para entonces. Me parece que ahora estamos vivos y debemos hacer eso, porque ahora está sucediendo una apostasía en el mundo evangélico y hay personas predicando cosas que están fuera de estas 7 verdades, de estas 5 verdades fundamentales. Hay personas predicando cosas distintas. Porque usted y yo, cuando pensamos en solo gracia, pensamos en solo fe, pensamos en la religión popular de aquella época y decimos: sí, qué bárbaros. Disculpen, pero el día de hoy también hay gente que piensa que es a través de declaraciones. Hay gente que piensa que es a través de la imposición de manos. Hay gente que piensa que es a través del derramamiento de aceite. Cuando oramos por un enfermo, me dicen: pastor, y no le han ungido con aceite, ¿cómo quiere que sane si no le han ungido con aceite? ¿Qué no es por fe? ¿Qué no es por gracia? ¿O es por aceite o qué cosa? Es que dice Santiago, sí, Santiago dice: únganle con aceite, porque en aquella época ungir con aceite a una persona era un tratamiento médico. El día de hoy le dan a usted un tratamiento médico y le ponen aceite, viva porru, ¿no es cierto? En mi rancho se llama que le dan una friega, ¿sí se dice acá también? No es grosería, ¿verdad? Pero sí se dice eso, ¿verdad? Y que le cubren no sé qué y le hacen respirar un aceite medicinal. Lo que está diciendo Santiago es: pónganle la medicina que hace falta y luego oren. Entonces cuando me dicen a mí que no le he ungido con aceite, sí le hemos ungido, le dimos ampicilina o le dimos Pepto-Bismol
O sea, hicimos lo que se tenía que hacer médicamente y oramos por él. Eso es lo que significa. Pero cuando alguien dice, no, hay que ungirle con aceite como si el aceite fuera mágico, está cayendo en el mismo error y se está olvidando de que solo gracia, solo fe. Así es que también entre nosotros debemos tener cuidado con esto. Solo a la Escritura, solo a la Biblia. Por eso cuando yo aquí vocifero contra el neocarismatismo y algunos se me enojan, pues perdóneme, no he encontrado en la Biblia todavía no he encontrado ni una sola vez en la Biblia que alguno de los apóstoles o Cristo mismo haya tenido que declarar para ser sanado. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, porque no declaró, declaro aguijón, vete de aquí. ¿Cuándo habló con el aguijón Pablo? Como hablan algunos locos con los microbios. Espíritu de cáncer, te ordeno, que están hablando con las enfermedades, ¿no es cierto? Y el cáncer le dice, ¿qué? ¿Quién me habla? ¿No es cierto que hablan con los microbios, con las bacterias? ¿Usted alguna vez vio al apóstol Pablo hablando con su aguijón en la carne? Habló con Dios y le dijo, quítamelo. Y Dios le dijo, no. Y Pablo dijo, está bueno pues, así me quedo. O declaró algo, lo ungieron con aceite para que se le quitara. Por eso cuando alguien me dice esas cosas de declaraciones o de tumbar gente, Jesús levantaba a los que el diablo tumbaba. Pero hay gente que le encanta que lo tumben y que lo derriben y que lo derribe el espíritu, por el espíritu de quién sabe quién, pero no ha de haber sido Dios, porque Dios nos quiere de pie cuando hablamos con Él. Y si nos ponemos de rodillas es por voluntad propia, no porque nos tumbó nadie o en algo. Por eso cuando alguien me dice eso, ¿dónde está en este libro, por Dios? Porque si no está, el principio fundamental es solo la Escritura. Así es que estos 5 enunciados de la Reforma Protestante están vigentes y usted y yo debemos enseñarlos a las nuevas generaciones también. Ahora bien, esta introducción, con un paréntesis histórico como he hecho en todos los sermones de este mes, igual que los 2 otros 3 sermones, tiene que ver con el movimiento protestante. Estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante. Oiga, se escucha feo, ¿no? Protestante. Así se nos llama por razones históricas. Les tengo noticias, no deberíamos avergonzarnos de eso. No se ofenda de eso, protestante. No se ofenda de eso. Nos sentimos mal porque se oye feo, protestante. No nos lo pusimos nosotros. No es que un cristiano ahí en la Reforma dijo, pues ¿cómo nos llamaremos? Protestantes. ¿Qué va? Primera iglesia protestante de la CDMX. No, fue un insulto. Fue una reacción de la contrarreforma. Fue un insulto para los cristianos y se le llamó protestantes. Pero ¿sabe una cosa? No nos avergoncemos de eso. Porque ser cristiano es ser protestante. El texto base nos lo confirma. ¿Cómo comienza Romanos 12:2? Que leímos al principio. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo comienza? No os conforméis. ¿No le suena a protestante? No os conforméis, te sientas en el camión. Oiga, ¿por qué me dieron este asiento? Está muy feo. Protestante, ¿no? No os conforméis. Oiga, mi comida está fría. Protestante, ¿no? No te conformas. Y Jesús nos inspira a Pablo, para que nos diga, no os conforméis, sé un inconforme. Va como por protestante, ¿no? La cosa. El cristianismo por naturaleza es protesta. El cristiano es un protestante, es un inconforme, es un revolucionario. Es alguien que protesta contra el pecado, protesta contra la maldad, contra la injusticia. Somos pacifistas porque nuestras armas son la fe, la esperanza, el amor. Pero seguimos siendo protestantes. Es más, a los cristianos del primer siglo se les llamó protestantes con otra palabrita, pero que se parece a eso. Los jóvenes utilizan la mitad de este texto bíblico que vamos a leer, la segunda parte, para decirlo al final de todos sus cultos. Está en Hechos 17:6. ¿Lo leen conmigo, por favor? Dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿No les suena a protestantes que andan por ahí? Estos que trastornan el mundo entero. El cristiano trastorna el mundo porque es un inconforme, no se conforma al mundo, no se siente cómodo en el mundo y lo trata de cambiar con amor, con esperanza, con fe, no con golpes, no con bombas molotov, no insultando a los gobernantes. Este puño sí se ve. Lo hace con amor. En todas las épocas de la historia, el pecado más grande de la iglesia ha sido la complacencia con la moda del mundo, la tolerancia al pecado, la herejía o la ignorancia. Siempre ha habido en las diferentes épocas de la historia pastores, iglesias tolerantes al pecado, a la mentira.
La fe cristiana es radical. No podemos ni debemos permitir el error, por pequeño que sea, porque puede ser la semilla de una gran desviación. El Señor Jesús, refiriéndose a las ideas de los religiosos de su tiempo, dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, 6. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Traían levadura, vendían levadura los fariseos o qué? Es una metáfora. La levadura era masa de la anterior vez que usted hizo pan, hermana. Guardaba un pequeño pedazo de masa, muy pequeño. Lo dejaba en un lugar húmedo y oscuro y se ponía verde o negro. Y eso era levadura para la próxima amasada. Y una cantidad de masa pequeña, usted la pone en una vasija, le pone levadura y la masa y demás. La levadura penetra a niveles, ¿cómo se dice?, moleculares. Se derrama, esa masa crece muchísimas veces más su tamaño. Ustedes saben, los que hacen pan con levadura saben eso. ¿Y qué está diciendo Jesucristo? Cuídense de las ideas de los fariseos que pueden penetrar en su vida y llenarlos y transformarles e influirles y hacer un cambio radical en sus vidas. Jesús también usó la levadura para algo positivo. Dijo que el reino de los cielos es como levadura que penetra en la sociedad. Pero guardémonos de la levadura mala de los fariseos, de los religiosos de aquella época. Así que, hermanos míos, nuestra historia nos desafía. Pablo también dijo algo al respecto de eso. Lean conmigo 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Saben? No es un evento tan sencillo. La corrupción de la fe cristiana en los primeros siglos, tercer siglo, cuarto siglo, para llegar a la Edad Media, una iglesia que ya no es la iglesia de Cristo de verdad. No fue rápido, no fue en un mes, pero fue corrompiéndose. Imagínense esto en alguna ocasión. Un general del ejército romano decide que todo su ejército debe hacerse cristiano y ordena que todo su ejército se convierta. ¿Puede una persona por decreto hacer que todo se convierta? No. Y ordenó que todos se bautizaran. ¿Se imagina bautizar? Aquí hemos bautizado 87 y me salen escamas y aleta. Imagínense bautizar un ejército entero. Entonces le ocurrió una puntada a alguien, a ver que se formen los primeros. Mojamos unas varas, unas ramas de árbol y le hacemos así, y si te cayó agua ya te has bautizado. ¿Se captan la idea? Y alguien dijo: bueno, pues es más práctico, ¿no? Debió haber algún radical y decir: no, están locos, ¿qué les pasa? Tardemos lo que tardemos un año, vamos a bautizarlos como debe ser. Simboliza sumergir. Pero esa cosita se acepta, se tolera por... pastor, pues no exageremos. Sí exageremos, perdóneme. Jesucristo fue un radical de primera. Él no dijo: no, pues hay varios caminos, hay por donde quieran, hay varias veredas, hay la que gusten. Si vos querés, como dicen los argentinos, si vos querés. No dijo eso, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y añade un absoluto: nadie. Y nadie, ¿cuánto tiene nadie? ¿Cuántos caben en nadie? Nadie. Es un absoluto, no dice algunos, muchos, pocos, casi ni uno. Dice nobody. Nadie, ninguno viene al Padre si no es por mí. Así que nuestra historia, hermanos míos, nos desafía a hacerle honor al término protestante. Analicemos la palabra y encontremos los principios para lograrlo. Si hasta este momento no los he convencido de que protestante es un buen nombre y que no debemos sentirnos avergonzados de ese nombre, si todavía no los convenzo, tengo todo un sermón para lograrlo. Y ahí les voy. Estudiemos Romanos 12:2. Número 1, el reto más desafiante: ser diferentes. No os conforméis a este siglo. El reto es a dejar de lado la filosofía del camaleón. ¿Entienden la filosofía del camaleón? Está en un lugar donde está verde y se pone verde. Está en un lugar donde está café, se pone café. Está en un lugar de piedras donde son beige con café con negro, se pone beige, café con negro el tipo. Se pone así grecas y no sé qué y parece la piedra. Porque es su manera de camuflarse, que se dice así, camuflajearse, para poder atrapar insectos y comérselos. Cuidado con la filosofía del camaleón. Hay demasiados cristianos adaptándose a las circunstancias que le rodean y diluyendo el verdadero cristianismo al circunscribirlo a una experiencia religiosa de algunas horas en la semana. Hay quienes vienen a unas horas aquí al culto. Algunos llegan tarde para no usar más horas de las debidas y llegan aquí, escuchan el sermón y luego se van y son igual que todos los demás, mundanos igual que todos los demás. No estoy hablando de usted, estoy hablando de otros que hoy no vinieron.
y luego se va a vivir como todos los demás. Pero la palabra que se traduce conformarse es la palabra griega siskematistae. Su raíz es esquema. ¿Le suena a un español la palabra española esquema? Que tiene que ver con forma, estilo, moda. La exhortación es a no hacerse a la forma o estilo del mundo. La demanda es sencilla, ser diferente, el nadar contra corriente como el salmón. Hay una corriente pseudocristiana que pretende mezclar la fe que nos dejó el Señor Jesucristo con el mundo porque les cuesta mucho trabajo. Algunos les piensan que no es no estarse peleando, ¿no? Cada vez que habla el maestro y dice pestes contra el cristianismo, dice pestes contra la Biblia, pues mejor me adapto, mejor acepto, a lo mejor algo de razón tiene 2 doctorados, tiene 3 maestrías, a mí qué me importa, la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Hay doctores bien necios, hay doctorados que son bien brutos, según la Biblia, porque la Biblia les llama necios porque si no creen en Dios. Pero por causa de eso algunos cristianos ceden y mezclan. Hay quienes critican y condenan al cristiano cuando se distingue demasiado de los demás. ¿Se acuerdan que les platiqué de una maestra que reportó a uno de nuestros hijos, al hijo mayor, y su reporte decía, demasiado feliz en clase? Y también nos mandaron llamar y nos dijo que tenía demasiado firmes sus convicciones, que ese era su problema. Yo dije, no, pues yo lo voy a premiar por lo que usted lo quiere castigar, disculpe. De hecho, hay padres que desean provocar en sus hijos que se mezclen y que vivan conforme a los valores del mundo. Algunos, si van mucho a la iglesia, pues ¿qué es tanto en la iglesia? Hijo, diviértete, hijo. No, diviértete. Pastor, es que mi hijo debe disfrutar la vida. Sí, claro que sí, yo disfruto mucho la vida. No conozco ninguna persona más feliz que yo. Pero como si se pudiera disfrutar la vida sin Dios. No se puede. No estamos hablando de ser monjes y que nuestros jóvenes estén ahí encerrados. No, hombre, si los viera los jóvenes, no, hombre, se la pasan bomba. Disfrutan la vida. Los cristianos disfrutamos la vida. Claro que sí, hacemos deporte, jugamos, hacemos fiestas, nos reímos, contamos chistes. Me sé unos bien buenos de diáconos, si quieres luego se los cuento. Me sé algunos de denominaciones, de presbiterianos, metodistas y estaban juntos y no sé qué. Me sé varios de chistes de cristianos, no se vale reír. Me encanta la comida, me encanta disfrutar la comida. No soy un dragón, mire, no estoy de más pesado. Mido 1.82, 1.80 ya bajé y peso 74 kilos. Estoy medio flaco, pero me encanta comer y disfruto la comida. Y soy guzgo así, de la vista nace el amor y esas cosas. Y soy cocinero también porque no hay mejor comida que la que usted hace a su gusto, a su ¿no es cierto? Hermanos siervos, por cierto, próximo jueves carne asada. Digo para animarlos. Me acaban de avisar hoy que habrá carne asada. Me encanta eso de las carnes asadas. Los cortes gordos de la carne cuando la vaca todavía hace así me gustan a mí. No me gustan tostados, no, me gustan rojitos. Y si es un queso provolone así gordo con un tomate encima y aceite de olivo con hierbas. ¿Ya comieron? La hermana Nieves, mi hermana Nieves, aquí está mi hermana Nieves. Le gusta enseñar, lo dije en un devocional, le gusta invitarme a comer a su casa, me hace unas tortillas de maíz bien ricas, esas que se inflan y cuando están infladitas me las lanza, aunque ya tenga yo una me lanzo otra y trae una crema de rancho, quién sabe de dónde y dice ella cuando me ve comer, yo creo ya de comer como desaforado, no sé, pero me dice me encanta verlo disfrutar tanto la comida, hasta me apena porque digo pues cómo me estaré viendo, ¿verdad? Como niño de hospicio, ¿verdad? Así, no, estoy hablando de que no la pasamos todos aburridos. No, ayer vi la pelea que se agarraron a moquetes Mayweather y McGregor y yo le iba al referee porque los dos no me caen bien porque son muy braveros, muy ¿cómo se llama? Muy hechones, pero por lo menos Mayweather peleó como nunca en su vida jamás había peleado, o sea, peleó. Todas las demás veces nomás se defiende. O sea, sí vemos eso. No estoy hablando de que somos unos monjes escondidos. No, lo digo para los que no entienden eso. Pero no se puede disfrutar la vida sin Dios. No se puede disfrutar la vida sin una sana relación con Dios. Así es que cuidado con esa actitud de algunas personas. Hasta padres que instan a sus hijos a que vayan al mundo y se pierdan. Una vez más Pablo condena el eclecticismo. Esa idea de juntar todo lo de todas las escuelas y hacer un revoltijo, un arroz con salchichas y rábanos y ostiones, bárbaro. Algunos pretenden vivir así sin saber que lo que van a encontrar es muerte. El Señor Jesús
vivió una vida extraordinaria desde su nacimiento hasta su resurrección. Sus enseñanzas y hechos fueron extraordinarios. Su plan para todos es extraordinario y sus seguidores deben vivir vidas extraordinarias. Y no se trata de volvernos locos, de convertirnos en excéntricos, sino de ser santos y al dejarnos transformar, convertirnos en agentes de cambio, en contrastes, siendo contrastes y señales del amor de Dios. Que Dios pueda usarnos a nosotros para decirle a otro: mira lo que puedo hacer contigo, mira eso puedo hacer contigo. Cuando ha transformado nuestra vida y otros pueden notarlo. Aceptemos el reto. Primer cosa entonces, el reto más desafiante, ser diferentes. Pero Pablo se va poniendo más rudo cada vez o más profundo cada vez, y mira ahora lo que nos dice, la revolución más profunda, la metamorfosis de nuestra identidad. Sino transformaos, no os conforméis, forma, no te hagas a la forma de, al esquema de, pero ahora dice, sino transformaos. El desafío es a no solo ser diferentes en cuanto a ideas, formato y estilo, sino a ser diferentes en cuanto a naturaleza. Les explico. La palabra que usa Pablo para referirse a esta transformación es la palabra griega metamorfosis. ¿Le suena? ¿Le suena transformación, metamorfosis? Que se relaciona claramente con un cambio radical, profundo en la vida de una persona. La raíz de esta palabra es morfé, que se refiere, no olvídese la palabra forma solamente, se refiere al elemento inalterable de una cosa. Tomando en cuenta que la palabra esquema, la anterior, tiene que ver con el estilo de vida, ahora morfé tiene que ver con la vida misma. Permítame poner un ejemplo. Hermano Omar, ponte de pie por favor. El hermano Omar, ¿cuántos años tienes, hermano? 44. 44 años tiene el hermano. Cuando tenías 6, ¿cómo te llamabas? Omar. Omar, igualito. ¿No ha cambiado nada? Omarcito. Omarcito. Muy bien. Omar Prieto, ¿qué? Torres se llamaba a los 6 años. Lo que quiere decir es que es el mismo de los 6 años. ¿Pero eras igualito a los 6 años que ahorita? No. ¿Qué tamaño estabas más o menos a los 6 años? ¿Cuánto pesarías? ¿Unos 22 kilos? Ahora no nos digas, ya le estás ganando. Ha cambiado su esquema, pero la morfé es la misma, es él. De hecho se llama igualito. Es más, el pasaporte es el mismo. Tiene otra foto porque ha cambiado el esquema, la forma. ¿En aquella época estabas igual de gordito o no? ¿Más flaco, ojeroso? No. Siempre fue ojeroso. ¿Tenías pelo? ¿Más pelo? Cambió ciertas cosas de él, el esquema, pero no la morfé, griegamente hablando, a los 6 años. Claro. ¿A qué edad te convertiste? A los 7. A los 7, a los 7 que se convirtió, ahí sí tuvo una radical transformación bárbara, que a lo mejor no se nota en su esquema. La ropa que usa ahora es diferente que la que usaba antes, no le quedaría la de antes. Pues gracias, hermano. De eso habla Pablo. Primero nos pide que cambiemos el estilo de ser, pero luego dice, ¿pero qué creen? La única forma de hacer eso es que cambien ustedes mismos, que sean otra persona. Y entonces habla de una revolución más profunda, que es la revolución más profunda que se puede hacer en este mundo. La revolución que puede transformar a un hombre, que le hace un cambio en el centro mismo de su vida y su naturaleza. Y solo el Señor Jesucristo puede hacer esto, porque se trata de eso que llama Pablo en metamorfosis, la morfé, es lo inalterable, lo que no cambia. Es más, creo que las huellas digitales no cambian. Sí, hermanos biólogos saben eso, las huellas digitales no cambian, nunca, ni la del iris, ¿verdad? O sea, envejecemos, sigue siendo igual. O sea que la huella digital del hermano es la misma. Pero Dios lo cambió por dentro, hizo de él una nueva persona. Ahora es un siervo de Dios, un lindo siervo de Dios, un amigo mío, por cierto, y un personaje importante en nuestra iglesia, uno de los líderes de nuestra congregación. Y Dios lo cambió porque cambió su interior, no solo su exterior. De eso habla Pablo aquí. Hay gente que busca transformación y hasta se crean lugares, hasta se llaman reformatorios. ¿Oye esa palabra? Está bien el término reformatorio. Se cambia la forma de ser. Pero algunas personas cuando salen de reformatorio vuelven a lo mismo porque no cambió su esencia, no cambió su naturaleza. Lo he explicado ya.
es el asunto de la pedagogía, ¿se acuerdan? Antes se preguntaba, ¿qué debe saber esta persona para que le eduquemos? ¿Debe saber esto? Pues le llenamos de información. Pero después se preguntaban los nuevos educadores, los nuevos pedagogos, ¿qué debe hacer esa persona? Y entonces se le da competencias, se le capacita para hacer cosas. Pero la más profunda, alta, significativa educación es la que se pregunta, ¿en quién debe convertirse esta persona? ¿Quién debe ser? Lo he dicho muchas veces, discipulado no es hacer que una persona sepa cosas que no sabía. Discipulado no es hacer que una persona haga cosas que no hacía. Discipulado es hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. Y eso solo lo puede hacer Jesús en la vida de una persona. Solo Él puede cambiarnos. Y cuando Pablo dijo, sino transformados, de eso habla. Dejemos que Jesús sea nuestro revolucionario, nuestro transformador. Pero ahora, la renovación más completa, la de la mente. Lean conmigo la porción del texto que dice, leanlo si está en la pantalla, ¿cómo dice? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para lograr todo lo anterior, se requiere un cambio radical de forma de pensar. Se trata de un cambio de mente. En griego hay dos palabras para hablar de renovación. La palabra neo, ¿le suena neo? Neologismo, una nueva palabra. Neoliberal, los políticos de nuestro país, que son liberales pero de los nuevos. Neocarismatismo, los carismáticos de esta época, nuevos porque hay carismáticos de antes. Neo habla de algo nuevo, pero no es la palabra que Pablo usa aquí. La palabra que Pablo usa aquí es la palabra anakinosis, y no habla de novedad respecto al tiempo, de que había o no había antes. Habla de una evolución en relación al carácter de una cosa. Independientemente del tiempo, hay una cosa que cambia radicalmente. Así que no habla Pablo de la renovación de nuestra mente, de actualizar nuestro cerebro. Actualizar nuestro cerebro sería meterle nueva información a la computadora, ¿no? Tengo mi computadora viejita y le meto nueva información. La transformación que dice aquí Pablo es más bien cambiar el sistema operativo. No importa la información que tiene. Cambiamos el sistema operativo. Cambiamos la forma incluso de asimilar, de administrar la información. No solo la información, sino cambiamos su sistema. Y de eso habla Pablo, de cambiar nuestra mente. Cuando el ser humano quiere renovarse, debe renovar su mente con el poder de Dios. Como decía Salomón, lean conmigo este versículo de Salomón, Eclesiastés 1:9, por favor, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que sea. ¿Sí lo tienen en la pantalla, no? A ver, me lo hacen aparecer para que lo lean conmigo. Gracias. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Sin embargo, si queremos encontrar algo nuevo, hermanos, dejemos que Dios renueve nuestra mente. Debajo del sol, en términos materiales, humanos, dijo Salomón, todo es lo mismo, todo es igual. Pero si queremos algo nuevo de verdad, es la renovación que Cristo puede hacer en nuestra vida. De hecho, hermanos, esta es la más alta, profunda y significativa revolución que hay en el mundo. ¿Se acuerdan de aquella ilustración? Estaban un ateo y un cristiano platicando y cada quien defendía su punto, un comunista y un cristiano platicando, y pasó por ahí un pordiosero y el comunista dice, mira, mi sistema político, económico que yo profeso puede agarrar a ese hombre y cambiarle sus harapos por ropas nuevas. Y el cristiano dijo, pues la fe que yo profeso puede agarrar esos harapos y poner ahí dentro un nuevo hombre. Y como el nuevo hombre es el encargado de transformar el mundo, pues él puede transformar todo lo demás. Eso es lo que dice Pablo que Cristo puede hacer en nosotros. Entonces hemos dicho esto, nos ha dicho el pasaje esto. El reto más desafiante, ser diferentes. La revolución más profunda, la metamorfosis de las ideas. La renovación más completa, la de la mente. Ahora, la dicha más significativa, conocer mi misión en la vida. Leen conmigo la porción del texto que sigue, por favor, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Son preguntas importantes que nos hacemos, especialmente en la adolescencia. De hecho, ¿saben una cosa? Esto es lo único que se adolece en la adolescencia. Le llamamos adolescencia a la adolescencia en el sentido de que se carece de algo, se adolece de algo, pero por Dios, los adolescentes les sobra todo. Les sobra fuerza, les sobran ganas, les sobran pies. Cuando uno está chiquito, salta uno queriendo alcanzar un techo y llega adolescente y de repente quiere alcanzar el techo y rompe la lámpara porque perdió la noción de la distancia y ahora resulta que no solo alcanzó el techo, sino la lámpara y se la llevó y rompió todo. ¿No tiene un adolescente que anda rompiendo cosas en su casa, hermano?
¿Alguien aquí? Porque algunos muy bendecidos tienen 2 o 3. No les falta nada, salvo una cosa: respuestas. No tienen respuestas. Hay cosas que no entienden y las preguntas: ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Son importantes, y algunos jovencitos no las han encontrado y algunos adultos ya viejos todavía no las encuentran. Pues bien, hermanos, en Cristo, como consecuencia de esta renovación que Dios opera en nosotros, como bendición, nos ayuda a tener el panorama claro para entender cuál es mi propósito en la vida. Si la misericordia de Dios me motiva y yo me entrego a Él integralmente, si acepto el desafío de ser diferente y lo logro mediante la metamorfosis de mi identidad y la renovación de mi mente, como consecuencia lógica, el mundo se me aclara ante mí y conozco mi camino. Ahora sé por qué y a dónde voy y la razón por la que respiro. Ya saben esta historia, pero queda muy bien ahora para explicarles lo siguiente. Cuando yo tenía unos 3 o 4 años, no recuerdo nada de lo que les voy a contar. Lo que les voy a contar es el chisme que contaba mi padre muchas veces en mi vida cuando yo era niño y adolescente. Pero dicen que me atraganté con un dulce, un salvavidas, una pastilla salvavidas, que me atraganté con él en la garganta y que me estaba ahogando. Y entonces me pegaron en la espalda, me voltearon de cabeza y me metieron un dedo en la garganta, etcétera, etcétera, y no se salía la pastilla y me estaba muriendo, estaba morado y tenía, dicen mi padre y mi madre, que tenía varios minutos sin respirar y que pensaban: está muerto. Mi tío me agarró en los brazos, subieron a la camioneta de mi padre. La Cruz Roja estaba bastante cerca de la casa, cruzando un puente, pero el puente estaba en reparación. Era un puente único, era Chihuahua, ahora es el centro, pero en esa época era como rural ahí en las orillas de la ciudad. Y entonces mi padre, al no poder cruzar por el puente, se fue por una desviación. Iba tan rápido y tan alocado y tan nervioso que chocó. Y al chocar me le caí de los dos a mi tío, me di un soparrazo en el suelo de la camioneta, se me salió el dulce y respiré. Y cuando regresaron a la casa, me habían dado un chocolate, una paleta, ahora paleta para que con el palito no se me fuera. Cuando regresé a la casa, cuentan que todas las vecinas estaban del barrio y algunos parientes con mi madre consolándola por su hijo muerto, porque todos daban por hecho que yo estaba muerto. Y mi padre decía una frase que a mí me sonaba a frase de viejos, frase de señores, esas frases que dicen las señoras, ¿no? Ridículas frases. Mi padre siempre contaba esta historia a sus amigos, estaban ahí tomando en algún lugar en su taller, o estaba con sus primos o sus parientes, se reunían y ya ve cómo es las reuniones, contamos las mismas historias de siempre, ¿no es cierto? Más o menos. Son los hijos los que dicen: no, otra vez no, por favor, no otra vez. Y entonces mi padre, cuando contaba esa historia, cuando le tocaba el turno de contar esa historia, siempre decía al final una frase que yo nunca entendí, pero él siempre decía: para algo quería Dios este chamaco. Y lo volví a contar allá con sus amigos, estaban tomando no sé qué. Yo ponía atención, yo casi lloraba, porque decían que estaba llorando mi madre, y eso, pues yo lloraba cuando era adolescente. Ya ven que soy del club de los llorones. Y volví a decir mi padre: para algo quería Dios este chamaco. Nunca entendí eso, me parecía una frase, puntos, vacía, sin sentido. Pero cuando me convertí, cuando Dios transformó mi mente, cuando Dios transformó mi corazón, entonces mi vida tuvo sentido. Y entonces de repente, como una revelación gloriosa, entendí que lo que mi padre decía cada vez era una profecía, que aún siendo inconverso, Dios le hizo pronunciar para mi bien. Para algo quería Dios a este chamaco. Ahora lo entiendo perfectamente bien. Ya no soy un chamaco, tengo 57 años, pero ahora entiendo para qué me quería Dios. Sí, cuando vivo esta transformación que dice Pablo, entonces también la dicha más significativa viene a mi vida: conocer mi misión en la vida. Hermano, no puede haber dicha más grande que esto. Disfruta del descubrimiento de tu misión en la vida. Para algo nos quiere Dios, por algo nos tiene aquí. Y saber eso y hacer eso es lo más maravilloso. De hecho, debo concluir con esto: la mejor vida. Porque el texto no termina ahí. El texto dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y lo añade, ¿lo leen conmigo? Agradable y perfecta. ¿Cuál sería la vida perfecta de un ser humano? Algunos dirían una cosa, otros otra, depende de gustos, capacidades, intereses, etc. Así que podemos decir que la vida perfecta de un ser humano es aquella que Él planeó para ese ser humano en particular. Es la vida para la cual hemos sido diseñados. Yo me he dado cuenta que yo no estoy diseñado para ir en los aviones, por lo menos no en clase turista, que es donde viajo. No quepo, especialmente por mis piernas largas.
y tengo problemas con esta rodilla. Siempre escojo el asiento D cuando son 6 asientos o el C cuando son 2 y 2, 4. O sea, el del lado, allá está el pico del avión, de este lado, para poder sacar mi pie al pasillo, pero siempre me lo atropellan las sobrecargos. ¿Nunca los han atropellado las sobrecargos? Y ya me meto con otro golpe peor que el que quiero evitar, porque no quepo bien, no estoy acomodado, y si el de adelante se inclina hacia acá, Dios me libre, porque voy topando ahí. No estoy diseñado para los aviones. Bendito sea el Señor, que no es mi misión en la vida andar viajando en aviones, porque si esa fuera mi misión sería absolutamente aburrida y feliz, pero creo que estoy diseñado para esto que estoy haciendo, lo disfruto mucho. Mi esposa me felicitaba hace rato porque yo el sermón y me dice: ¿cómo puedes hacer si no has dormido? Es cierto, venimos viajando desde Waco, Texas. Salimos de allá, ¿cuándo? ¿Antier o ayer? Antier. Y llegamos acá ayer por la noche, y sí estoy desvelado y manejar todo el santo día en la misma posición y esas cosas. Sí estoy cansado, pero sí mi esposa: ¿cómo puedes predicar? No sé qué. Le digo: no sé, pero es lo que me encanta. No, cuando ustedes me dicen los siervos, los diáconos: no, pastor, si quiere que predique otro, mangos, que predique otro. Que por favor, pastor, que deje. Porque ahora no es que sea egoísta, es que es lo que me toca hacer, es lo que me puso Dios a hacer. Quiero decirles que ahora que fuimos allá, la hice de carpintero, de plomero, de barrendero, de jardinero, de todo, porque el Eli vive en una casa así, ¿cómo se dice? Casa rodante, viejita, viejísima. Móvil, y estaba muy vieja y muy deteriorada, y tuvimos que arreglar cosas y demás. Salió mi instinto carpintero porque estudié carpintería, pero había bichos también por donde quiera. Tuvimos que, ¿cómo se dice?, fumigarla y esas cosas. Está tan apartada de la sociedad que está entre cerros, que debajo de su casa móvil, que todas las casas tienen así una ¿cómo se llama?, unas láminas que cubren. Esta no tiene nada, se ve todo abajo, así el arañero abajo. Hay el nido de una codorniz silvestre, una gallinita silvestre, vive allá abajo. Le dije a Eli: pues por lo menos cuando tengas hambre, pues. No le dejamos mucho dinero, pero instrucciones sí le dejamos. Hay como quiera la agarras y la cocina, se hace un buen caldo con una codorniz. ¿Cuántos han comido codorniz? Es muy rica. Yo le hice a mi esposa un día de su cumpleaños unas codornices en pétalos de rosa, como en Comoba para chocolate. De verdad. ¿Y de dónde saqué la receta? Pues de la película, me la chuté otra vez para ver cómo la hacía. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ya. Uno es diseñado para algo en particular, ¿no es cierto? Para algo, y veníamos cansados, y por eso, de ahí salió esto. Y por eso mi esposa me dice: sí, porque he encontrado mi misión en la vida, y entonces me hace feliz hacerlo, aunque no lo haga bien. Si Dios me puso a hacerlo, Él sabrá las consecuencias de que yo lo haga, a pesar de que soy malo para hacerlo. Pero si Él me puso a hacer esto, encuentro que es agradable y perfecta mi vida, porque es la voluntad de Dios. De hecho, es la plenitud de la vida, hacer aquello para lo cual estás diseñado por Dios. Y este es el resultado de ser un cristiano. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. Es un regreso al plan original de Dios para cada uno de nosotros. Dicen que mientras más envejecemos, tenemos más la tendencia a dormir en posición fetal. Dicen que cuando una persona tiene la posibilidad de vivir muchos años y se duerme ya para siempre así en posición fetal, porque es como el anhelo de regresar al vientre. Y es también un anhelo escondido de regresar a Dios, de donde salimos. Así es que este asunto de encontrarnos con Dios y ser transformados es un regreso al plan original que echamos a perder cuando pecamos. Porque cuando andamos en el mundo sin Dios, andamos transgrediendo el plan de Dios para el que nos dio vida. Y al encontrarnos con Cristo se nos da el poder para regresar y comenzar de nuevo. Este era el deseo de Pablo para los hermanos de Roma, y es el deseo de Dios para cada uno de nosotros ahora mismo. Vive conforme al plan de Dios para ti. Miren las cosas que nos ha dicho Dios, hermanos. El reto más desafiante: ser diferente. No os conforméis a este siglo. La revolución más profunda: la metamorfosis de la identidad, sino transformaos. La renovación más completa de la mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La dicha más significativa: conocer mi misión en la vida, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la mejor vida, la que Dios planeó, agradable y perfecta. Vivir de esta manera, hermanos, es
vivir de verdad. Ahora bien, porque usted dice, y la introducción que hizo de la reforma y protestantes, ahí les voy. Ahora bien, la metamorfosis, la renovación integral de nuestro ser, como lo dice la palabra, está en franca oposición con la corriente de este mundo. Si me dejo transformar por el Señor, si experimento esa transformación, definitivamente eso va en contra de este mundo. Por eso el mismo Señor Jesucristo fue un revolucionario, el más grande, el verdadero revolucionario. Por eso el mundo no lo soportó. Él no trató de cambiar la política o la economía, trató de cambiar el corazón del ser humano que hace la política y la economía. El día de hoy personas, especialmente jóvenes, que creen que se creen muy revolucionarios porque ponen cosas en su muro en contra del gobierno, en contra de candidatos, hablan pestes de candidatos y aquí creen que eso que cambia del mundo. Nada cambia del mundo, no hace ningún cambio en el mundo. ¿No se dan cuenta de una cosa? Jesucristo nunca habló en contra del esclavismo. En su época había esclavos y Jesús nunca dijo nada. Vamos, libérenos esclavos. Nunca dijo eso, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque eso es una revolución superficial. Él habló de cambiar el corazón de la gente, y cuando cambia el corazón de la gente, entonces cambian los sistemas sociales. Cuando Jesús iba caminando un día por la calle y un secretario de Hacienda de la ciudad, el secretario de Hacienda de la ciudad, un chaparrito, posiblemente enano, quería ver a Jesús. Nadie lo quería, lo odiaban todos, nadie lo dejaba ver a Jesús. Se encaramó en un árbol, en un sicomoro. ¿Y qué hizo Jesús? Armó una trifulca. Juntó a 2, 3 jóvenes de la iglesia y les dijo, vénganse, tráiganse bombas molotov, vamos contra este puño sí se ve, traidor, ratero, regresa el dinero a los pobres. Eso hizo Jesús. No, y me dan ganas de llorar de lo que hizo. ¿Qué hizo? Fue y le dijo, bájate pronto porque me es necesario ir a tu casa. ¿Y cómo lo trató? Con desprecio, y hizo chistes sobre él, su tamaño. Hizo memes sobre él en su muro y habló mal de él. No, fue y le dijo a todos los que lo habían seguido, que estaban sorprendidos de que se metiera en la casa de un publicano, y dijo, porque él también es hijo de Abraham. En nuestros términos el día de hoy sería, porque él también fue creado por Dios, diría el Señor Jesús ahora. ¿Y qué hizo Jesús en la casa de Zaqueo? Transformó su corazón. Y al transformar su corazón, Zaqueo transformó su sociedad inmediata. Hasta dijo, y lo cumplió, regresó por cuadruplicado cualquier cosa que haya robado a alguien. Esta es la revolución de Jesús, la revolución del corazón. Hablé hace rato de Omar. ¿Me dan permiso de contar tu testimonio de cuando pediste trabajo en el gobierno? El hermano pidió trabajo en el gobierno, es de Veracruz. Viví en Veracruz. ¿Captan la idea? Estamos hablando de Veracruz. Porque eso estamos hablando de lo que pasó recientemente en Veracruz. Y el hermano pidió trabajo. Y por sus cualidades, su potencial, su profesión, era el candidato para ese trabajo en el gobierno. Pero cuando hablaron con él respecto a su forma de trabajo, él manifestó, yo soy seguidor de Jesucristo y las cosas conmigo yo las hago honestamente. Con decir eso, me lo borraron de la lista. Pero bendito sea el Señor, porque si no lo hubieran borrado de la lista, ahorita estarían problemas, ¿no es cierto? Estarían problemas serios, porque todo ese grupo de personas hicieron cosas terribles. Donde un cristiano se planta, es un enemigo, un revolucionario, un protestante. Espero que ya los haya convencido de que el término sí nos queda. Luego entonces, ser cristiano es ser un revolucionario, ciertamente un protestante. Termino con una historia. El hermano Benjamin Franklin, algunos de ustedes no saben que además de científico, filósofo, escritor, era político. Y fue embajador de su país en Francia, cuando Francia estaba inundada por el ateísmo. Estaba de moda ser ateo. Todos los hombres que se creían buenos pensadores decían que eran ateos. Y en Francia había una institución llamada Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia. Puede buscarlo en internet si no me lo cree. Le pidieron que se uniera a ella, que todos los
pensadores como él, tenía un doctorado él, que debían ser parte de esa asociación, Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia. ¿Y saben qué hizo Benjamin Franklin? Dijo, va, acepto. Ingresó a la asociación esa. Y un día llegó su turno de leer su producción. Todos tenían que leer algún poema, alguna novela, algún cuento, alguna cosa, porque eran literatos. Y entonces él leyó una historia de amor muy hermosa. Cuando terminó de leer su historia de amor, los aplausos duraron muchísimo tiempo, tanto que el presidente de la Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia tuvo que interrumpir el aplauso porque era demasiado, y dijo, es la más grande historia de amor que jamás he escuchado en este idioma o en cualquiera. Y le volvieron a aplaudir los miembros de la Sociedad Atea de Hombres Literatos para el Exterminio de la Biblia. Y luego le dijo, doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted formalmente el derecho de publicar su historia de amor, para darle la mayor circulación posible. Podemos publicar su obra de amor. Y Benjamin Franklin dijo, lo siento, no se los puedo dar el derecho de publicar mi historia de amor. ¿Por qué? Dijo el presidente, porque ya está publicada. Entonces indíquenos dónde está publicada. Se publicó y sacó un libro de su bolsa y dijo, en este libro que se llama la Biblia, en realidad no es mi historia, yo solamente hice una paráfrasis de la historia de Ruth y Boaz. Está en este libro que ustedes quieren exterminar. Oiga, yo digo, si les hubiera leído el Cantar de los Cantares, pues los matan, ¿no? De un soponcio. Les leyó la historia de Ruth y Boaz, que es linda, pero el Cantar de los Cantares es otra cosa, ¿no? Es de otro nivel. Dicen los historiadores que esta declaración fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad para creer. De hecho, existe por ahí la idea de que algunos de estos hombres quedaron impresionados por el testimonio de Benjamin Franklin, se hicieron sus amigos y algunos de ellos se convirtieron al cristianismo. Donde un cristiano verdadero se para, hay revolución. Eso está claro, no puede ser de otra manera. Y yo sé que alguno de aquí estará pensando, usted especialmente joven, claro, pastor, usted es pastor, usted tiene que hacerlo. No era pastor, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de nuevo ingreso, y en mi materia, Historia de la Filosofía, mi maestro de filosofía dice que en el primer siglo, la filosofía de la decadencia de los griegos, cuando llegamos a esa etapa, que Jesucristo vino a traer cierto impulso, cierta frescura con sus ideas a la filosofía decadente del mundo grecorromano, y le añade, pero Jesucristo fue alguien que copió a filósofos de la antigüedad, y ahí yo paro las orejas, ¿y qué? Dijo, por ejemplo, su regla de oro, dice así como con desprecio, su regla de oro en realidad la dijeron otros, la dijeron Cicerón, Filón y otros filósofos. Y yo levanto mi mano y, maestro, discúlpeme, pero eso no es cierto. ¿Cómo que no? Jesucristo copió a lo que dijo Cicerón. Cicerón dijo otra cosa, maestro. Cicerón dijo, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Es lo que digo, es lo mismo, no sea necio, me dijo, y comenzó casi a insultarme, porque le molesta a esos que no les gusta que le contradigas. Y dije, discúlpeme usted, pero si me da permiso le explico. A ver, pase y explíquese, para que quede en vergüenza delante de su clase. Y yo pasé para quedar en vergüenza delante de mi clase y dije, no es lo mismo la regla de cobre que la regla de oro. La regla de cobre es la que dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagas. La dijeron Cicerón, la dijo Filón y la dijo otros, Rabien Leser y otros más. Es la regla de cobre, esa regla hasta los muertos la cumplen. La de no hacerle a otro lo que no quieres que te hagan. Los postes de la luz la cumplen. Una piedra en el camino la cumple. No te hace nada malo que no quieres que le hagan, porque está inerte, no la hace. Pero Jesucristo nunca dijo, no hagas a otro, maestro, me lo sé de memoria, Mateo 7:14. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Disculpe, maestro, Jesucristo dijo la regla de oro, no la regla de cobre. La regla de oro es la de hacer, no la del no hacer, no del abstenerse para hacer. Dijo, es lo mismo, no es lo mismo, y se lo vuelvo a explicar. Si tengo un carro, la regla de cobre me prohíbe atropellar gente con mi carro. Yo no debo atropellar gente porque no me gusta que me atropellen, no atropello. Pero la regla de cobre no me exige que yo lleve en mi carro a una persona al hospital. No, es mi carro, que ya se vaya en pecero como quiera, es mi carro. Pero la regla de oro de Jesús me dice, haz a otro lo que quieres que te hagan. Y como a mí sí me gustaría que me ayudaran cuando estoy enfermo, si una persona está enferma, la llevo en mi carro. Y eso es la regla de oro. ¿Capta, maestro? Me aplaudieron mis compañeros. Y maestro me odiaba y me quería correr de la escuela. No lo consiguió. Tuve que estudiar filosofía y letras de todas maneras. Pero ¿sabe qué? Cuento esto, joven, porque estás pensando, si usted como es pastor, pues de eso vive. Eres estudiante. Si te paras en un lugar, eres un protestante. En el sentido bíblico y espiritual.
Y deberías levantar tu voz cuando alguien vocifera tonterías que no sabe. Porque mi maestro era un de esos que grueso, era un doctor. Su libro de filosofía, de introducción a filosofía, lo estudiaste tal vez tú en la preparatoria, Federico Ferrogay se llamaba, y lo estudiaste tal vez tú. Pero igual estaba equivocado. No es lo mismo la regla de cobre que la regla de oro. Y si solamente hubiera hablado de la regla de oro y cobre, me hubiera quedado callado. Pero cuando dijo que Jesucristo había copiado y que no era original, eso fue lo que me molestó. Eso fue lo que en mi corazón de cristiano. Estaba hablando de mi gran amor. Permítame tantito, permítame discrepar. Donde un cristiano se para, se convierte en un revolucionario. Si de veras es cristiano. Si ha sido revolucionada su vida, su esquema, su morfé, su mente, entonces ya ha descubierto para qué existe. Ya ha descubierto que hacer la voluntad de Dios en su vida, para la que está diseñado, es vivir a plenitud. Entonces se convierte en una persona como Benjamin Franklin, donde se paraba, armaba una revolución. Vivamos con honor la herencia de nuestra historia. Seamos protestantes en el sentido bíblico y espiritual de la palabra. Queridos protestantes, ¿ya les gustó el término? ¿Ya no les molesta? Porque si a alguno le molesta, le voy a decir protestante, protestante, protestante. Ahora, a lo mejor usted no es protestante. A lo mejor usted está bien contento con el mundo y sus contravalores y estas ideas que están destruyendo la sociedad y están destruyendo a los jóvenes. A lo mejor usted está muy de acuerdo con eso. Está muy de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo y con que personas sí adopten niños, y usted está con que se maten niños en el vientre. A lo mejor usted no es protesta contra eso y está de acuerdo con eso. Pero si es así, yo le invito a entréguese a Cristo ahora mismo, porque usted está en problemas. Esas ideas que están destruyendo al mundo también están destruyéndolo a usted. Pero hoy mismo podemos buscar al Señor y hacer efectivo este texto en nuestra vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos míos, si somos protestantes en el sentido correcto, espiritual de la palabra, vivamos con honor entonces la herencia de nuestra historia. Seamos protestantes en el sentido bíblico y espiritual de la palabra. Antes tal vez alguien decía, es que tú eres protestante. No, espérate, soy evangélico. Soy cristiano. Queremos suavizar el asunto. A la próxima vez que me digan es protestante, dígale sí y protesto contra el pecado, protesto contra la injusticia, protesto contra el despropósito, protesto contra la falta de valores en la sociedad, protesto en contra de cualquier cosa que te destruya a ti. Y luego pacíficamente, no mando bombas Molotov ni bombas de las otras. Sí me gustaría, pero no lo hago. Lo hago con bombas de amor, bombas de esperanza, bombas de fe. Entonces, mi hermano, sí, somos protestantes. A ver, dígale a otro protestante ahorita, dígale. Hola, protestante. ¿Cómo estás, protestante, hermano? Protestante, hermana protestante. El honor de ser protestantes, en el sentido correcto de la palabra. Padre Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso de compartir esta palabra con mis hermanos. Gracias por esa renovación, transformación, cambio radical que has hecho en la vida de nosotros, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado de siempre. Bendícenos a todos. Y te pido que como iglesia, Señor, hagamos honor a esa palabra con la que nos insulta la gente. No queremos protestar contra la gente, Señor. No queremos protestar contra el ser humano, pero sí contra las cosas que lo destruyen. Haznos valientes, Señor, leales a tu palabra, a tu reino, para que en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones, en nuestra palabra, se note que en nuestro interior hemos sido transformados. Eso inalterable que hay en todo ser humano, tú lo cambiaste, lo alteraste. Nos hiciste otros para ser agentes de cambio, agentes revolucionarios de este planeta. Y úsanos, Dios, para cambiar al mundo, cambiando la vida de cada Zaqueo que nos encontremos, cada María Magdalena que nos topemos, cada centurión que nos llame a su casa. Ahí podamos transformar tú, Señor, nosotros colaborar en llevarle tu mensaje. Pero Dios, te pido que sea alguien aquí
que nunca ha entregado su vida y que hoy necesita entregarse a ti para que tú le hagas experimentar esta transformación. Te pido que le llames, Señor, que le ayudes a encontrar el propósito de la vida, creer en ti y caminar contigo. Sigan orando, mis hermanos. Si tengo una pregunta, ¿hay alguien aquí que le quiere decir al Señor Jesús: Señor Jesús, ven a mi vida, entra a mi corazón, sálvame, perdóname, acepto, te doy permiso que me transformes, quiero que me transformes, te pido que me transformes, que me cambies mi forma de ser, pero también quién soy? Hazme de nuevo y renueva mi mente y enséñame qué quieres conmigo. Guíame a una mejor vida. Si esa es tu oración, hermano, o algo parecido, ahí en tu lugar, levanta tu mano, déjame orar por ti. Alguien que toma esta decisión, Dios te bendiga, te felicito, joven. Dios le bendiga, pequeño, le felicito. Dios les bendiga, veo manos allá atrás muchas. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias a usted por su decisión. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hermana, aquí al frente, Dios le bendiga también, Dios le bendiga, varón, joven. Dios le bendiga a todos que están levantando su mano. Pueden ponerse de pie, los que levantaron su mano solamente, por favor. Usted que levantó su mano, póngase de pie. Quiero que esté de pie cuando yo esté orando. Quiero verle ahí donde está usted y quiero que el Señor le bendiga y quiero pedirlo. Por favor, déme permiso de orar por usted. Vamos a orar, pero hermanos que están, siervos y diáconos, por favor abra sus ojos, siervo, diácono, y si ve una persona cerca de usted puesta de pie, vaya más cerca y abrácele, por favor, y ore por él o por ella, por favor. Diáconos y siervos, háganme ese favor, vayan a donde están esas personas y oren por ellos, por favor. Aquí hay una hermana, gracias hermanos, sí. Que nadie esté solo de los que están de pie, oremos. Ya todos tienen a alguien que ora por ellos. Allá hay un varón. Gracias hermana, gracias. Señor Santo, pongo en tus manos, Dios, a mis hermanos, mis nuevos hermanos y hermanas. Quieren de ti, Señor, transformación, salvación. Hazles experimentarla, Señor, por favor, por su decisión. Sabemos que es por tu gracia, pero creen, Señor, ahora. Están ejerciendo su fe. Ven a sus vidas, por favor, Señor, y úsanos como iglesia para bendecirles. Y gracias, Dios, por la transformación que has hecho en nuestra vida. Te pido que nos uses, Dios, para ser estos revolucionarios, estos trastornadores, estos protestantes en el mundo, que protestamos contra lo malo, aunque amamos al ser humano, porque tú lo amas también. Úsanos, Dios, como agentes de cambio. Estamos en tus manos preciosas, en Cristo Jesús. Amén.